El acosador escolar ataca a un adolescente negro, sin saber que su padre es un criminal conocido. Jalen Carter bajó del autobús y se adentró en el ritmo desconocido de Oak Ridge High, un lugar tan diferente de donde venía que parecía de otro país. La escuela estaba perfectamente encajada entre hileras de céspedes bien cuidados y entradas bordeadas de todoterrenos. Los estudiantes se movían en grupos apretados, riendo y gritando como si el mundo siempre les hubiera pertenecido. Jalen se movía en silencio entre la multitud, con pasos cuidadosos, la mirada escudriñando sin fijarse. Su ropa estaba limpia pero sencilla, su sudadera con capucha un poco grande y su mochila pesada, no solo con libros, sino con el peso silencioso de su pasado. Mantenía la cabeza gacha, evitando el contacto visual al pasar junto a las taquillas llenas de pegatinas brillantes y pancartas perfectamente recortadas. Todo allí parecía cuidado, ordenado, pulido. Jalen Number no sonreía. No hablaba a menos que le hablaran. E incluso entonces, sus respuestas eran cortantes, cautelosas, como si las palabras fueran una moneda limitada que no podía permitirse gastar libremente. Los pasillos olían a cera con aroma a limón y a privilegio, y aunque había aprendido a adaptarse rápidamente a nuevos entornos, este lugar tenía una peculiaridad que le decía que encajar le costaría más de lo que estaba dispuesto a pagar. La señorita Trina le había prometido que este sería un nuevo comienzo. Se había esforzado mucho para sacarlo de la ciudad, mudándolo a su modesta casa justo al otro lado de Oak Ridge, con la esperanza de que un nuevo entorno pudiera romper la cadena de la historia que se repetía. Decía que no se parecía en nada a su padre y que merecía una vida que no girara en torno a la reputación de Malik Carter. Pero aunque nadie allí reconociera el nombre, Jalen lo llevaba como una cicatriz bajo la piel. Su padre era una leyenda en casa, no de esas que se alababan, sino de las que se temían. Robos a mano armada, organizaciones criminales, robos de camiones blindados con una precisión que había desconcertado a las fuerzas del orden durante años. El nombre de Malik Carter había desaparecido de los titulares, pero no de la memoria, sobre todo el de Jalen. No hablaba de ello, ni en casa ni con el consejero escolar, y definitivamente no allí. En cambio, guardaba una pequeña libreta de cuero bien guardada en el forro de su mochila. Dentro estaban las cartas de su padre, cada una escrita a mano con una cursiva que no encajaba con la imagen del hombre en las noticias. Las cartas no glorificaban el crimen ni presumían de poder. Estaban llenas de historias, arrepentimientos y el amor sin pulir de un hombre que había perdido demasiado y esperaba que su hijo no siguiera el mismo camino. Jalen las leía cuando no podía dormir, cuando le temblaban las manos con la urgencia de luchar, cuando el silencio en su interior amenazaba con estallar. Pero el silencio, como aprendería, tenía una forma de atraer el ruido. Chase Dalton se fijó en Jalen el primer día. Alto para su edad, con una sonrisa arrogante y una complexión atlética, Chase era el tipo de chico que caminaba por la vida dando por hecho que ya había ganado. Los demás estudiantes lo seguían, reían cuando él reía y se apartaban cuando se acercaba. Su padre era el fiscal del distrito, un hombre con trajes elegantes, labia y una red de poder que hacía que la administración escolar desconfiara de cualquier queja que llevara el apellido Dalton. Chase no solo gobernaba los pasillos, los controlaba, y cuando llegaba alguien nuevo que no seguía la corriente, Chase se lo tomaba como algo personal. Empezaba con golpes de hombro. En el pasillo, en la cafetería, entre campanadas de clase, lo suficientemente accidentales como para fingir inocencia, pero lo suficientemente contundentes como para enviar un mensaje. Jalen nunca respondía. Siguió caminando, ajustándose la correa, con la mirada fija al frente. Eso enfureció a Chase. Una mañana la bandeja del almuerzo de Jalen se volcó misteriosamente hacia adelante, derramándose el contenido sobre sus pantalones justo cuando llegaba a su mesa. Chase se encogió de hombros y rió, alegando que el suelo estaba resbaladizo. La sala resonó con risas forzadas, estudiantes demasiado asustados o demasiado indiferentes para decir nada. Jalen se limpió en el baño, con las manos temblorosas mientras se secaba la mancha húmeda con toallas de papel. No lloró, no se enfureció, simplemente respiró, lento y constante. Esa noche abrió su cuaderno y volvió a leer las palabras de Malik. Hay fuerza en no darles lo que quieren, solo pueden destrozarte si se lo permites.
Entonces llegaron los rumores. Chase, envalentonado por el silencio que lo rodeaba, empezó a difundir rumores en el vestuario. Decía que la familia de Jalen venía de la miseria. Decía que su padre era un matón que había recibido su merecido. Las palabras se extendieron por la escuela como aceite en agua, lentas, pero imposibles de limpiar. Algunos estudiantes empezaron a mantener las distancias, inseguros de si Jalen era seguro estar cerca. Otros lo observaban con cautelosa curiosidad, como si fuera a estallar en cualquier momento. Un profesor, el señor Randall, apartó a Jalen después de clase y le preguntó amablemente si pasaba algo. Pero ni siquiera él insistió cuando Jalen respondió con un rotundo no. Los profesores sabían quién era Chase, y lo que era más importante, sabían quién era su padre. Nadie quería enfrentarse al hijo del fiscal del distrito por algo tan intangible como el acoso escolar. En la clase de gimnasia todo fue un paso más allá. Durante un entrenamiento, Chase embistió a Jalen con el hombro, tirándolo al suelo con fuerza. Sonó el silbato y el entrenador lo calificó de accidente. Jalen no discutió. Se levantó lentamente, se sacudió las rodillas y miró directamente a Chase. No con ira, no con miedo, solo una mirada fija e indescifrable que se detuvo un instante más de la cuenta. Chase se rió y se dio la vuelta, pero esa mirada permaneció en él. Esa noche Jalen se sentó en su escritorio y empezó a escribir una carta a su padre. No sabía qué decirle. Una parte de él quería desahogarse, la humillación, la soledad, las ganas de contraatacar y detenerlo. Otra parte no estaba lista. Dejó la carta sin terminar, con la tinta desvaneciéndose a mitad de frase. Sonó el teléfono. Conocía el horario. A Malik se le permitía una llamada cada 2 semanas, monitoreada y cronometrada. Jalen contestó, con los dedos fríos contra el auricular. La voz de Malik sonó baja y mesurada a través de la estática. Si alguien se pasa de la raya, avísame. ¿Entiendes? Jalen no dijo ni una palabra. Miró al suelo, con el corazón latiéndole con fuerza. No había amenaza en la voz de su padre, solo una certeza. Una promesa escondida tras ella. Colgó sin responder, pero algo en su interior se despertó. Volvió a la libreta, leyendo un pasaje una y otra vez, hasta que se le metió en los huesos. El verdadero poder no está en contraatacar con los puños. Es saber cuándo alejarse y cuándo no. El silencio en su habitación se hizo más profundo. Afuera, el viento soplaba suavemente entre los árboles, rozando el cristal de la ventana como un susurro del mundo del que intentaba escapar. Dentro, Jalen permanecía sentado en la quietud, con los hombros erguidos ante la tormenta que sentía acercarse cada vez más. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente estaba alerta, esperando. Algo se avecinaba, no sabía cuándo, pero así era. El aire en el vestuario estaba quieto, cargado con el olor a sudor y tela húmeda. El eco de pasos lejanos se desvaneció por el pasillo cuando los últimos miembros del equipo se marcharon, dejando tras de sí un silencio inquietante. Jalen Carter se movía con deliberada lentitud, ajustándose los cordones de los zapatos, fingiendo no notar la sombra que se cerraba en la puerta. Ya conocía el ritmo de esos pasos, el paso arrogante y lento que gritaba derecho. Chase Dalton entró sin decir palabra. Las luces fluorescentes del techo parpadearon una vez sobre él como una advertencia errónea. Jalen mantuvo la mirada baja, pero su cuerpo se tensó, sabía lo que venía. Chase esperó hasta que el silencio se volvió insoportable. Entonces, sin preámbulos, se movió. El portazo de una taquilla al cerrarse tras él resonó por la habitación, rebotando en las paredes de azulejos. Jalen permaneció de pie, tranquilo pero cauteloso. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Chase. No hubo intercambio de palabras, solo una tensa historia tácita entre ellos, extendida hasta su último hilo. Chase se acercó, con el pecho inflado y los puños apretados. Murmuró algo sobre respeto, sobre aprender tu lugar, pero Jalen apenas registró las palabras. No se movió, ni se inmutó, ni siquiera cuando el primer puñetazo le impactó en la mandíbula. Fue rápido, practicado. El dolor floreció en el rabillo del ojo de Jalen, y se tambaleó hacia atrás, con sabor a sangre en la boca. Aún así, no respondió. Las palabras de su padre resonaban en los espacios entre sus pensamientos. El verdadero poder no está en contraatacar con los puños. Pero entonces Chase se inclinó,
con el aliento caliente y agrio por la arrogancia, y susurró algo que rompió la calma. Una sonrisa cruel curvó sus labios al pronunciar las palabras: «Papá preso». Jalen no recordaba haber tomado la decisión. Su cuerpo se movió por instinto, no por rabia, sino por algo más profundo, más frío. Con fuerza calculada, estrelló a Chase contra una taquilla cercana. El golpe metálico resonó como un disparo. La espalda de Chase golpeó el metal, luego el suelo, con un reguero de sangre goteando de su nariz. Su conmoción fue instantánea, su orgullo, destrozado. Jalen retrocedió, respirando con normalidad, con el rostro indescifrable. Terminó en segundos, pero el silencio que siguió no fue paz. Era la calma antes de la tormenta. A la mañana siguiente la tormenta había llegado. Las noticias se extendieron más rápido que la verdad. El padre de Chase, el fiscal de distrito Raymond Dalton, atacó la escuela como un depredador con traje a medida. Con furia disfrazada de autoridad, exigió no solo la expulsión de Jalen, sino también la presentación de cargos penales formales. Sin segundas oportunidades, sin mediación, solo castigo. La escuela, temblando bajo el peso de la influencia del fiscal, se derrumbó sin apenas protestar. Jalen fue suspendido indefinidamente al mediodía. La voz de la señorita Trina se quebró al suplicarle al director, con palabras temblorosas de ira y desesperación, pero la respuesta siempre era la misma: manos atadas, nada que hacer. Tras el lenguaje hermético de la política escolar, se escondía una verdad que todos entendían. Nadie quería contrariar al fiscal del distrito, y menos aún por el hijo de Malik Carter. Esa noche, Jalen se sentó solo en la sala. Solo se oía el suave zumbido del refrigerador. Se miró los nudillos, la sangre seca crujiendo contra su piel como tierra quebradiza. Aún le dolía la mandíbula y el ojo comenzaba a hincharse, pero nada comparado con la pesadez en el pecho. Un destello de memoria afloró. Un Jalen más joven, de unos 10 u 11 años, en el gimnasio del sótano con su padre. Malik guiando sus manos, ajustando su postura, en voz baja. Enseñándole a golpear no por fuerza, sino con un propósito. Enseñándole a elegir sus momentos y a alejarse. A la mañana siguiente, la preparatoria Oak Ridge estaba más silenciosa que de costumbre. Los estudiantes susurraban en los pasillos, con la mirada fija en los escritorios vacíos. Pero al mediodía, los susurros cambiaron. Una elegante camioneta negra se detuvo frente a las puertas de la escuela, atrayendo miradas como la llama atrae polillas. La puerta se abrió y de ella salió Malik Carter. El tiempo había marcado aún más su rostro, pero la inconfundible intensidad de su mirada no se había desvanecido. Vestido de civil y moviéndose con la precisión deliberada de quien ha aprendido a sobrevivir en lugares donde la mayoría no aguantaría ni un día, Malik se dirigió a la oficina principal. El edificio pareció reaccionar a él. El aire cambió. Los estudiantes se quedaron en silencio. Los profesores hicieron una pausa a media frase. Malik no necesitó alzar la voz para hacerse oír. Dentro, el despacho del director se llenó del aroma del miedo mientras Malik se sentaba frente a Raymond Dalton, el presidente de la junta escolar, y el director, visiblemente sudoroso. No lo reconocieron al principio, hasta que se quitó la gorra y los miró a los ojos sin pestañear. El silencio cayó como una cortina. Malik no alzó la voz, no dio puñetazos ni amenazó. Su tono permaneció tranquilo, casi sereno, pero cada palabra estaba cargada de algo más pesado que la agresión. El recuerdo. Les recordó quién era, no solo un número en los titulares, sino un hombre que una vez trazó un mapa de la ciudad como un tablero de ajedrez, que recordaba cada dirección, cada favor, cada secreto. No estaba orgulloso de esa vida, admitió, pero no la había olvidado. Entonces metió la mano en su abrigo y dejó algo sobre la mesa. Un cuaderno desgastado. De Jalen. Malik explicó su contenido. Cada carta que le había escrito a su hijo. Cada lección, cada verso de amor, arrepentimiento y esperanza. Este es mi hijo, dijo con franqueza. Y si dejan que los verdaderos criminales sigan por estos pasillos mientras castigan a chicos como él, les prometo que su reputación no sobrevivirá a la tormenta. No respondieron, no en voz alta. Pero el peso de la presencia de Malik fue suficiente para resquebrajar la fachada. Horas después, Malik salió de la escuela en silencio, escoltado de vuelta a la prisión, no sin antes abrazar a Jalen brevemente y en silencio fuera de la camioneta. No hicieron falta palabras,
El mensaje había sido entregado. El fiscal del distrito se apresuró a contener el fuego, pero ya era demasiado tarde. Bajo la presión del público y las crecientes quejas éticas, su campaña de reelección flaqueó. Un mes después, se retiró discretamente de la contienda. Chase Dalton, con el orgullo permanentemente herido y la reputación hecha trizas, se transfirió a una academia privada al otro lado del estado. Se fue sin ceremonias. ¿Y Jalen? Regresó a la escuela semanas después, diferente. Ni más ruidoso, ni más audaz, solo más firme. Los profesores lo trataban con un nuevo respeto. Los estudiantes que antes lo observaban en silencio ahora lo saludaban con asentimientos, algunos con disculpas discretas. Pasaron los meses y las calificaciones de Jalen subieron. Se unió a un programa de escritura, volcó sus pensamientos en ensayos y poesía, todo ello arraigado en la voz que su padre le había ayudado a encontrar. Cuando la escuela celebró una asamblea en primavera, Jalen subió al escenario, reconocido por su resiliencia y su recuperación académica. No dijo mucho. Solo unas pocas líneas, pero quedaron en la sala como humo. A veces la fuerza no proviene de ser el que más grita en la sala. A veces proviene del silencio. Y de saber quién está detrás de ti. Después, caminó solo por el pasillo familiar, pasando la taquilla donde todo había comenzado. Afuera, la señorita Trina esperaba en el coche, con el motor zumbando suavemente. Jalen echó un vistazo atrás, a la escuela, al lugar donde su historia casi había sido reescrita por la narrativa de alguien más. Luego se giró hacia adelante. En su mochila, escondida entre los libros de texto, había una nueva carta, recién llegada de la prisión. De Malik. Jalen sonrió levemente, apretó la correa de su mochila y caminó hacia el sol que lo esperaba, hacia el futuro que ahora, por fin, le pertenecía.